Pero en relación a la primera pregunta sobre en qué sentido Freud, qué no aceptaría Freud de de la segunda parte o de la obra en general, hombre, desde el momento en que Jung plantea que el tabú del incesto no es tanto el desencadenante del acto civilizatorio, sino lo que permite poner una contraparte al impulso civilizatorio, que sería la exogamia, todo esto que señala del matrimonio cruzado, que luego va a utilizar para explicar la situación de la transferencia. Eh, los dos aspectos o los tres aspectos que no puede aceptar Freud y que de hecho no acepta desde el punto de vista de de la crítica que él mismo hace a Freud, es primero que desexualice la libido, que considere que la libido es algo de carácter puramente energético y no está ligado a lo que sería el aspecto de la búsqueda y creación del objeto amoroso. Por decirlo así, Freud es un extravertido y considera que el acto psíquico es fundamentalmente una relación sujeto-objeto, ¿no? Eso lo primero que ya para Freud suena a la razón por la cual la psiquiatría y gran parte de la opinión pública se ha opuesto al psicoanálisis como una resistencia de carácter social, porque hace a los niños perversos polimorfos, porque, en fin, es va en contra de las costumbres, revela claramente que hay sexualidad donde claramente no la hay, eso desde el punto de vista de la opinión pública, digamos. Desde el punto de vista de la psiquiatría es la excesiva lo que entiende estas críticas de la psiquiatría de la excesiva sexualización, que la defensa siempre ha sido por parte del psicoanálisis que no se trata de sexualidad sino de genitalidad, y el propio Freud, al ver que su imagen de la sexualidad es de una amplitud enorme, la misma amplitud que tiene la imagen del libido en Jung, ¿verdad? Por otro lado, ¿no? Pero bueno, al ser esa amplitud enorme, Freud hablará fundamentalmente de Eros, la segunda tópica y la relación entre Eros-Tánato, más que impulsos o pulsiones del yo, pulsiones sexuales o pulsiones eróticas, ¿no? La idea de que la libido pueda catectizar, como se decía en su momento, investir, como se dice en la actualidad, ámbitos que no tengan que ver con la sexualidad, era precisamente lo que presentaba Jung para explicar cómo asuntos de carácter alimentario o toda la psicosomática o aspectos de la cultura o de la religión y tal, en último término, eran de carácter sexual y quedaba escondida esa fuente de la sexualidad. Al señalar Jung que no tiene por qué tener una relación con la sexualidad, las creaciones humanas, lógicamente iba en contra de la gran propuesta freudiana de, en fin, desde la filosofía de la sospecha, llevar adelante su trabajo de limpieza moral de una sociedad hipócrita. Eso en cuanto a la noción de libido cuando deja de tener una dominante sexual, que en principio sería la crítica que se le hacía generalmente para decir que, bueno, que en último término estaba sexualizándolo todo, en fin, que era su mirada la que ponía sexualidad en actividades que no eran sexuales. Pero claro, esto afecta a la propia idea de incesto y por lo tanto al complejo de Edipo, en la medida en que no es un deseo sexual del niño por su madre, que entendiendo los términos genitales se hace muy complicado, pero entendiendo los términos sexuales sería lo mismo, sería la creación por parte del sujeto niño del objeto sexual madre, al poner en el incesto no en unos términos de carácter sexual y de una dependencia fundante solo en el ámbito sexual, sino
en la renovación, la búsqueda de el incesto entendido como un símbolo de renovación, de muerte, renacimiento en el incesto, y en ese sentido la delimitación de una doble madre, no solo la doble madre del héroe, que es la madre real y la madre sustituta, o la madre terrenal y la madre espiritual, sino la doble madre destructiva y creadora, cosa que será un aspecto propio de Melanie Klein, por eso sería acusada de junguiana, pero no de Freud. Para Freud la madre es el objeto importante, no hay otro como ella, y claro, su complicación era explicar el Edipo femenino, por decirlo así, puesto que en el deseo sexual por la madre tenía que entrar necesariamente la muerte del padre para poder acceder a la madre, etcétera, ¿no? La identificación con el padre, que es el que en la escena originaria tiene un intercurso sexual con la madre, toda esa idea del incesto y el tabú del incesto como el origen, por decirlo así, de la humanidad, del mismo modo que la otra idea de la horda primigenia sería el origen de la consciencia humana, de la moral humana, el origen, digamos, del superyo, por la culpa de ese parricidio. Todo este tema en Jung desaparece, puesto que el incesto puede ser espiritualizado, es el abandono de la familia para pertenecer a la madre iglesia, por ejemplo, y toda la idea, sobre todo, de hundirse, de renacer en la madre. Y esta idea es que no se piensa a la madre como mamá, sino a la madre como madre naturaleza, reino de las madres, o directamente lo inconsciente. A partir de que el incesto ya no es una relación sexual con los celos como el aspecto de la pertenencia y la posesión de la madre, sino que es la conexión con lo inconsciente, y ahí el peligro del incesto es el peligro de sumergirse en lo inconsciente, que la consciencia se sumerja en lo inconsciente y desaparezca como tal. Al plantear así la temática del incesto, lógicamente todo este asunto en Freud que justifica los temas de la rivalidad entre los hermanos por la madre, de la rivalidad del hijo con el padre, de la madre de la hija con la madre, etcétera, etcétera. Todo esto desaparece porque se espiritualiza, y eso para Freud es un modo de hacer claramente metafísica. Y en tercer lugar, la idea de que detrás de cada fantasía personal se encubre prácticamente la historia de la humanidad. Esto para Freud es pura filosofía, que puede estar muy bien, pero que en último término escaparía al campo científico y no se apoyaría en los hechos. Incluso la propia crítica de Ferenczi a esta obra es entender que es un sistema filosófico, entre otras críticas que hace de entender la sexualidad como genitalidad, y por lo tanto lo presexual debería haber sido descrito más bien como pregenital, etcétera. Toda esta idea de que detrás de los aspectos psíquicos individuales lo que se esconde es la humanidad como un todo, y no la novela familiar, los problemas con mamá, los problemas con papá, el papel del abuelo, el papel de la hermana, el hermano, el hijo mayor, el hijo menor. Desde el momento en que Jung pasa de la novela familiar, Freud considera que Jung se ha salido del psicoanálisis. Para Freud lo fundamental es la novela familiar. Para Freud lo fundamental son las experiencias personales del infante tenido con sus padres y sus figuras familiares. Fuera de ello es pura especulación, e incluso la forma de entender los desarrollos espirituales, culturales, religiosos, artísticos, etcétera, esta idea estaba pensada más bien como una sublimación de los aspectos de la novela familiar, los aspectos de la relación con papá, con mamá, etcétera, lo que Roger Gentil llamó familiarismo freudiano. Esta idea de que lo empírico es la relación que se da en la infancia con las figuras familiares. Y ahí mamá es muy importante, papá es muy importante, no el arquetipo materno, no la imago materna, no la imagen
del padre, no el arquetipo del padre, sino papá y mamá, que todo lo más llevarían la impronta de esas figuras culturales puestas sobre ellos. Pero en eso no entra en absoluto Freud. Para Freud, Jung lo que hace es, por decirlo así, desexualizar las relaciones humanas y transformarlas en un batiburrillo metafísico religioso de carácter claramente cristiano. Freud considera a Jung un santurrón, que en último término toda esta terminología encubre una práctica penosa de alguien con una moral dudosa. Estas son las cosas que se cuentan entre ellos Freud con Ferenczi, con Abraham, etcétera, cuando ven que ya no pueden hacer uso de Jung para la expansión internacional del psicoanálisis. Cuando ven que Jung se les escapa de las manos, evidentemente el enfado es de tal característica que lógicamente subrayan aquellos aspectos que les desagradan. Por ejemplo, Ferenczi llama la atención en su crítica a transformaciones y símbolos de la libido, que no entiende por qué se le da tanta importancia al cristianismo, por qué la temática es entre cristianismo y mitraísmo. No entiende muy bien. Claramente en eso está viendo un aspecto antisemita del propio Jung, que no hace referencia al judaísmo, que solo aparece el judaísmo en la figura de Elías y de Jadir con Moisés, el judaísmo como entendiéndolo desde el Islam, etc. Consideran que Jung es, como no es obediente, es una persona de poco fiar. Y es una persona de poco fiar a todos los niveles, personal, profesional, intelectual, etc. ¿Qué ocurre? Que claro, no se le puede negar, uno, que es quien ha expandido internacionalmente el psicoanálisis gracias a sus relaciones personales y profesionales, gracias a la capacidad económica que le permitía la fortuna de su mujer, la segunda fortuna de Suiza en ese momento, que le permitía viajar con calma, asistir a los congresos, defender en los congresos a Freud y el freudismo, atacar a los psiquiatras que atacaban a Freud, mientras Jung está en una actitud freudiana, defendiendo a Freud. Jung es maravilloso y es mi heredero. Pero cuando Jung considera que se le ha quedado corto la perspectiva freudiana y la terminología freudiana, entre otras cosas, porque Jung sí trata psicóticos y Freud no. Jung ha tratado a los psicóticos en la clínica Burgosli y se da cuenta de que ahí no hay ninguna pérdida de sexualidad, todo lo contrario. Gran parte de los psicóticos lo único que hacen es masturbarse. No, su pérdida de realidad no implica una pérdida de la sexualización de todo, ¿no? Por ejemplo. En cambio, en el neurótico sí. El neurótico tiene que encubrir que en último término quisiera acostarse con su cuñada, pero eso no se lo permiten las normas y ese es el super yo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Jung empieza a pensar por su cuenta y empieza a pensar por su cuenta, siempre ha pensado por su cuenta, pero cuando empieza a considerar que hay determinados aspectos del psicoanálisis que se han quedado cortos desde el punto de vista conceptual, que sale más a cuenta, por decirlo así, entender la libido en los términos energetistas, de tal manera que se pueden aplicar los criterios energetistas al movimiento de la libido, regresión, progresión, entropía, etcétera, primer y segundo principio de termodinámica, que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, toca estos temas frente a otros. Cuando empieza a decir cosas diferentes, empieza a ser un poco peligroso. Y las cosas diferentes que dice pone en duda la sexualidad, la impronta sexual de la vida psíquica, la problemática del incesto como complejo de Edipo y deseo sexual por la madre, y la noción de un inconsciente que se alimenta fundamentalmente de aquello que la consciencia considera incompatible con su vida normativa o personal, ¿no? Desde el momento en que Jung pasa de esos criterios de Freud, Freud considera que Jung está perfectamente equivocado, que es un místico, etcétera, etcétera, ¿no? Anticientífico. Sin embargo,
Jung, que siempre ha tenido una reflexión nosológica y epistemológica a lo largo de toda su obra. Vemos continuamente referencias a la constitución del conocimiento, a qué significa la noción de inconsciente desde el punto de vista del conocimiento, cómo surgen las grandes tesis y las grandes hipótesis científicas desde lo inconsciente colectivo, etcétera, etcétera. Jung entendía, y lo dice en este propio libro, en varios párrafos, en algunos del libro, cómo él sabe que el trabajo de comparación que está haciendo es una comparación arriesgada, que saca conclusiones comparando cosas que en principio desde otras disciplinas son incomparables. Él comprende que todo es una tentativa hipotética para llevar adelante, para ilustrar, por decirlo así, desde el punto de vista científico, digamos, para ilustrar su idea de que el trasfondo de toda fantasía individual es la psique objetiva de la humanidad, que él llama inconsciente colectivo, y que ese inconsciente colectivo es como tal psique objetiva, tiene una fuerza brutal, que lo mismo quiere la construcción que la destrucción, que lo mismo quiere la progresión que la regresión, y que el trabajo del héroe, que es lo que en principio está hablando en este libro como figura central, identifica con el sí mismo inconsciente, etcétera, etcétera, la formulación de Cristo, bueno, todo ese tipo de cosas que ya veremos, que la figura del héroe consiste en sostener la conciencia frente a la posibilidad de ser engullido por lo inconsciente. En ese sentido, el héroe hoy lo entendemos más bien como el arquetipo del yo, más que el arquetipo del sí mismo. Consideramos que el arquetipo del sí mismo corresponde más bien a héroes religiosos, a héroes no tanto culturales desde el punto de vista del héroe que enseña a hilar o enseña el fuego, sino a héroes como Cristo, que es Dios hecho hombre, etc. Entonces, incluso ahí, el propio Jung señala que Cristo no puede representar realmente al sí mismo, puesto que solo tiene el aspecto humano y que necesita al anticristo para que en esa unión de opuestos fuera una imagen del sí mismo, etc. Pero, volviendo al tema de cómo la idea de Jung es hacer como un enorme ejercicio de amplificación. Lo que va a hacer de forma más o menos parcial, en cada caso clínico, en los estudios que realiza, más acerca del proceso de la empiria del proceso de individuación, o la atención a cómo se organiza los contenidos del proceso de individuación, el elemento procesual de la realización o autoconciencia del sí mismo. Este libro es fundamentalmente la demostración de cómo detrás de unas fantasías más o menos literarias lo que se esconde es toda esta desarrollo espiritual de la humanidad, que en la imagen del caballo de Chivantopel se encuentran cosas que hay que entender desde el punto de vista del hinduismo, que los grandes símbolos del sol, el fuego, etcétera, están en la base de las religiones, montones de contenidos que vienen a revelar que de alguna manera es la libido como energía psíquica, como una energía vital que se expresa psíquicamente, la que va creando la propia historia de la humanidad, como en último término la libido sería prácticamente el Tao. Eso también, esa extensión de la noción de libido, la critica Ferenczi en su artículo, en su recensión sobre este libro, puesto que, claro, al final la libido vale para un roto y para un descosido, todo al final remite a la libido. Pero en Jung la libido es aquello que permite que se manifieste en el campo de la consciencia, lo inconsciente colectivo, que el pleroma se haga criatura, dicho en los términos de los éter semones al mortuos. Esa libido como energía se manifiesta en la intensidad de afectos, de intereses, de acción que tenga cualquier humano, ¿no? Si a mí me interesa, ahora mismo, ¿no? Todos nosotros estamos orientando la libido, este interés, esta
esta libido epistemofílico, esta libido epistemofílica, podríamos decir, pues a ocupar estas horas del sábado para poner en común una serie de conocimientos, para enterarnos de cosas que sabemos unos y otros y que podemos poner en común. Entonces, la idea de una energía vital es esa energía psíquica, más que una energía vital, una energía psíquica. Comprendo que se puede pensar en la energía vital de los vitalistas, de los médicos vitalistas, de Drich, etcétera, que todo esto fue muy discutido desde el fin de la medicina positivista, lógicamente, pero que esta energía psíquica sería la hipótesis o el constructo hipotético que permite pensar en cómo lo potencial se actualiza. De ahí la importancia de la noción de impulso, que generalmente de trip, que generalmente muchas veces se traduce por instinto, de una forma incorrecta. El instinto sería la estructura de comportamiento, el pattern of behavior, la estructura que de una manera pautada determina una conducta, mientras que el impulso sería el aspecto energético de esa conducta. Ese aspecto energético es la libido. Y en el campo somático o etológico produce una serie de efectos, en el campo artístico produce otros efectos, en el campo religioso o filosófico produce otros efectos, en el campo de las relaciones humanas produce otros efectos. Freud no podía aceptar la desexualización de la libido ni la noción de un inconsciente colectivo como fundamento de la psique consciente. Esto iba más allá de él y desde luego un incesto que se piense en términos casi, vamos, en términos religiosos, en sentido estricto, difícilmente podía aceptarlo. Y que haya una fuerza destructiva en la libido solo cuando mucho más adelante habla de lo que se ha traducido como pulsión de muerte o instinto de muerte, que sabemos por nota a pie, lo sabíamos antes, pero hoy lo pone en nota a pie en este libro Jung, que lo toma de Sabina Spielrein. Sabina Spielrein consideraba el instinto de muerte no como el deseo de destrucción o el deseo de desaparición, sino la muerte para la resurrección. Lo pensaba en términos evidentemente más junguianos, en cuanto junguiana que era. Entonces, hasta más adelante, Freud no acepta que hay un aspecto no vital en la psique, que hay un aspecto destructivo, que quiere la destrucción. Y esto en Jung ya está indicado precisamente en esa noción de la doble madre devoradora y procreadora, la madre que da el ser y que quita el ser. En fin, la Kali hindú que destruye tanto como construye. Esto para Freud era, en fin, no solo pasarse al enemigo, sino entrar en una peligrosísima deriva de carácter anticientífico que él no estaba dispuesto a aceptar y por lo tanto fue Jung expulsado, por decirlo así, del movimiento psicoanalítico para siempre. Ya no se aceptó por parte del psicoanálisis nada de la psicología analítica, aunque está todo lleno de elementos de psicología analítica en el campo del psicoanálisis clásico. Se utilizó la noción de, calificar a alguien de junguiano era un insulto, así se calificaron a Melanie Klein primero, el amigo Glover, y también calificaron al propio Ferenczi y a Otto Rank cuando empezaron a separarse de la ortodoxia freudiana a finales de los años 20. Fueron también caracterizados como junguianos y eso ya era muy mala cosa. Jung era el que impedía que el psicoanálisis fuera una ciencia, cuando desde un punto de vista histórico Jung es quien permitió, gracias entre otras cosas a que trabajaba en la clínica Burgoldi, que era la mejor clínica psiquiátrica del mundo, una clínica universitaria con, en fin, medio siglo de existencia, cuando Jung ya no pudo ser, por decirlo así, utilizado para los fines del despliegue, ya no era tan interesante.
Pero bueno, eso da igual porque eso a Jung le hizo mucho daño, pero a los psicoanalistas actuales nos da igual. No nos importan las querellas personales y tal, sino a nosotros lo que nos interesa es unificar conocimientos, ampliar. Lo dice el propio Jung al final de esta obra, y cito textualmente, pienso que la práctica de la ciencia no consiste en una competición por ver quién tiene razón, sino en un trabajo cuya finalidad estriba en acrecentar y profundizar nuestros conocimientos. En eso intentamos estar y por eso podemos pasar de unos autores a otros sin tener que tomar partido, integrar y tal, pero se tomaron muchos partidos y la historia del psicoanálisis es la historia de sus escisiones, Adler, Jung, Reich, Klein, en fin, la historia de las escisiones del psicoanálisis, que por otra parte es la historia de la arborización de la psicología profunda y la ampliación de los conocimientos, con lo cual nada hemos perdido con tanto dolor y tanto cisma y tanta ortodoxia.